Ahí estábamos de nuevo entonces. Compartir ahora. Ahí está, le decía entonces que un gradiente de concentración, esto es algo que va a aparecer un montón en la carrera y es esto, ¿ven? Es la diferencia en la cantidad o concentración de una sustancia entre dos compartimentos a través de una membrana. Significa que, imagínense que yo tengo este compartimento que se llama A y tengo el compartimento que se llama B. En estos dos espacios yo tengo una sustancia que es esta pelota roja. Otra vez me está compartiendo pantalla, ¿no? Bueno, hagan una cosa, díganle por el chat. No, no tengo. Ahí está, ahí dejo de compartir. Ahí salió y... Bueno, vamos. Entonces, ese es un gradiente de concentración, ¿sí? Em, entonces vamos a cerrar la idea, vamos a cerrar la idea, vamos a poner en segunda. Em, es una sustancia que está en dos compartimentos y que su concentración o cantidad es diferente en el compartimento A y en el B. Por ejemplo, en el A yo tengo 6 pelotas rojas y en el B tengo 2 pelotas. Esto es un gradiente de concentración, es una diferencia de concentración de la sustancia roja entre el compartimento A y el compartimento B, ¿sí? Obviamente, las sustancias, imagínense que esto amarillo es la membrana plasmática, ¿sí? La bicapa lipídica que hablamos la otra vez. Las sustancias se pueden mover de un compartimento a otro, ¿sí? Por ejemplo, del A al B o del B al A. Y si lo llevamos a la célula, desde el espacio intracelular al espacio extracelular y viceversa. Y las sustancias generalmente se van a mover, o un gran determinante de cómo se van a mover es el gradiente de concentración. Fíjense esto. Esto es recontra importante, así que a este prestan atención. Después la filmina, cualquier cosa, la diapositiva la tienen en el aula, yo se la subo. Cuando una sustancia, estas son como reglas generales de fisiología. Cuando una sustancia se mueve del lado con mayor concentración al de menor concentración, o sea, por ejemplo, se mueve la sustancia roja, se quiere mover desde el lado A hasta el lado B, decimos que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Y cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde el lado más concentrado al lado menos concentrado, no requiere energía. Este es un movimiento que no requiere energía, ¿sí? Estos son dos conceptos que tienen que resáltenlo con 200 colores. Cuando se mueve a favor de su gradiente, no requiere energía, ¿sí? Y por el contrario, espérenme, que se me trabó la compu. Ahí está. Cuando una sustancia se mueve del lado con menos concentración al de mayor concentración, decimos que se está moviendo en contra de su gradiente de concentración y por tanto requiere energía, ¿sí? A diferencia del otro. Esto es porque ustedes se acuerdan por ahí del colegio de química, eh, que siempre si vos tenés entre, por ejemplo, entre dos compartimentos, una concentración, una cantidad diferente, esa sustancia tiende a equilibrarse y que en ambos compartimentos eh, la concentración sea la misma, ¿sí? Por eso cuando una sustancia se mueve en contra de su gradiente, es decir, desde el lugar menos concentrado al lugar más concentrado, es como que se está oponiendo al equilibrio de la naturaleza, por así decir, y por eso vos necesitas energía extra, ¿sí? Por eso este método, en contra del gradiente, necesitas energía. Es como que vos estás rompiendo un equilibrio de la biología, y siempre que vos rompas equilibrios, vas a necesitar energía, ¿sí? Por el contrario, en este caso, como naturalmente las sustancias tienden a equilibrarse,
Si una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración, no necesitas energía extra. Esto de la energía es muy importante, ¿sí? Porque a partir de esto nosotros vamos a hacer una clasificación, ¿está? ¿Hasta acá tienen alguna duda con lo que es gradiente de concentración? Lo único que me estoy preguntando es el significado de lo que es gradiente. Gradiente es diferencia, significa diferencia. Vos podés tener gradientes de concentración, que se llaman gradientes químicos, y son diferencias de concentración química. Vos podés tener gradientes eléctricos, que son diferencias de voltaje eléctrico. O después vamos a ver más adelante que vos podés tener gradientes electroquímicos, que son diferencias de concentraciones químicas en dos compartimentos y de voltaje. Gradiente significa diferencia. Mm, Pero después entendieron cómo se mueven las sustancias y si necesitan o no energía. Porque esto es lo básico y es muy importante. sí, sí. Ahora sí. Genial. Se entendió todo perfecto. Perfecto. Profe, ¿y eso hay una... ¿es viceversa o es solamente menor a mayor? No, fíjate que ves, en este caso es de menor a mayor. Y acá vos Ah, necesitas energía. Y también puede ser del lado mayor al lado se menor. puede, Sí, pero o sea, fíjate, es decime. como yo lo entiendo que es viceversa, o sea, puede ser mayor a menor o menor a mayor. Claro, pero fíjate que, o sea, pueden ser de las dos formas, pero fíjate esto, si es de mayor a menor, no requiere sinergia. Claro, no requiere, sí, Se sí. hace sin energía eso. Y si hace de menor a mayor, necesitas energía. Claro. Perfecto, entonces, si lo entendieron. Esto es un repasito que les hice, acuérdense que cuando yo dibujo esta barrera amarilla que está acá en el medio, en realidad a lo que estoy haciendo referencia es a la membrana plasmática y a la bicapa lipídica, ¿sí? Acuérdense que nosotros, estos eran todos fosfolípidos, lo estuvimos viendo la otra vez, bla, bla, separa, la membrana plasmática lo que hace es separa el compartimento intracelular del extracelular, y tengan en cuenta esto, este dibujito celeste, que esto es un canal proteico, es un transportador, que ahora lo vamos a ver. Hay sustancias que pueden atravesar directamente la membrana plasmática, ¿sí? Por sus características física-químicas, la atraviesan. Hay otras sustancias que, por ejemplo, son muy grandes, no la pueden atravesar directamente y necesitan de un transportador, que sería este que está acá. Es como si fuese un peaje por donde pueden pasar. Y solamente pueden pasar a través de este poro, entrar o salir. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que les quería decir, ¿ven? Eso se llama permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Significa que la membrana plasmática deja pasar algunas sustancias a través de ella y hay otras sustancias que no las deja pasar. Esto también es importante que está acá. ¿Ven? Es lo que yo le decía. Hay sustancias que pueden atravesar la membrana fácilmente. Atravesarla directamente, a eso me refiero, ¿no? Que puedan penetrar directamente por la bicapa lipídica, sin necesitar un peaje ni nada. Y esas sustancias generalmente son moléculas muy chiquitas, pequeñas, como por ejemplo el dióxido de carbono, el oxígeno, los gases. Esta es una pregunta que por ahí se las pueden hacer. en- Yo en el final la hago siempre. Los gases son moléculas chiquititas y pueden atravesar directamente la bicapa. No necesitan de ningún transportador, ¿sí? Y además de moléculas chiquititas, las moléculas que no tienen carga eléctrica o que son liposolubles, o que es lo mismo decir que son hidrofóbicas, eh, cuando no tienen carga eléctrica pueden atravesar los lípidos directamente, son liposolubles, ¿sí? Las atraviesan sin problema, no necesitan de ningún transportador. En cambio hay otras sustancias que también atraviesan la membrana, pero no lo hacen directamente, sino que necesitan de ese peaje. Sí, sí, va a quedar grabado, Vanessa, no te preocupes. Después hay otras sustancias que pueden atravesar la membrana, pero no lo hacen directamente, porque por ahí son moléculas muy grandes o por ahí son moléculas con carga eléctrica. Ven, por ejemplo, los iones son moléculas chiquititas, pero tienen carga eléctrica. El sodio es positivo, el potasio es positivo, el calcio es positivo. Y hay otras moléculas que son más grandes o que son solubles o que son, sí, solubles en agua. Es como que yo quiera atravesar una molécula de agua por esta capa de grasa, por esta capa de lípido. No la vas a poder atravesar.
Entonces, en estos casos, vos necesitas de una proteína especial que está en la membrana, que es el transportador, que es esto celeste que les puse acá. Esas partículas, el ion y la glucosa, se meten por estos peajes, ¿sí? No atraviesan directamente la membrana. Esto parece tonto, pero es importante también, ¿eh? Así que anótenselo también. Es como una regla general. Bueno, esto es lo que les decía recién. El transportador ayuda justamente a Profe, ¿me transportar. volvés en la pantalla anterior Sí, por un ratito? sí. Gracias. No Em, se molesten en copiarlos. El profe dice que después va a subir el PowerPoint Listo, completo. profe, gracias. entonces, fíjense qué importante era lo que les dije al principio, lo del tema de la energía. Nosotros tenemos dos tipos de transporte. Esto lo tienen que recontra saber bien. Cuando estudien el parcial no me lo cuelen este tema y apréndanselo bien. Es un quilombo de nombres al principio, pero si lo razonan todo sale sin problema. Porque además, como el parcial es múltiple choice, les van a poner 4 oraciones y esas oraciones por ahí están enroscadas y vos tenés que seleccionar la correcta. Entonces tienen que leerlas bien y pensarlas el día del parcial. Hay dos tipos de transporte a través de la membrana plasmática. El transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo son aquellas sustancias que atraviesan la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración. A favor, acuérdense que significa del lugar menos concentrado al lugar más concentrado. Y se lo vuelvo a poner a aclarar de nuevo. Es del menor al mayor. Y no requieren energía. Esto es importante, no requieren energía. Por eso se llama pasivo, porque no necesita energía extra. Y el transporte activo es el que habíamos dicho que se mueve en contra de su gradiente, o sea que se mueve del mayor al menor. ¿Sí? Este es el que como el que rompes el equilibrio, entonces necesitas energía extra. Por eso es activo. El activo viene de necesitas energía, el pasivo viene de no necesitas energía. ¿Sí? Hasta con esto bien, ¿estamos bien? Porque ahora nos vamos a meter de lleno en pasivo y después en activo, porque cada uno tienen dos subtipos. Se vuelven a dividir cada uno. Entonces, tengan siempre en mente esta clasificación bien general de arriba y después vamos a lo más fino. Pasivo y activo. Em, Fíjense, ven lo que les decía. A su vez el pasivo se subclasifica en difusión simple, difusión facilitada, el activo en primaria y secundaria. Ahora los vamos a ver y no se preocupen con copiar esta diapositiva. Pero tengan en cuenta eso, que a pesar de que el pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada, la característica de estos dos es que se mueven del lugar más concentrado al menos concentrado, o sea, a favor de su gradiente y no necesitan energía. ¿Eh? Esto, ven, se los vuelvo a poner, se los voy a poner 200 veces, les pido perdón, pero es para que se les grabe, porque se los van a tomar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Evidentemente, estos dos se caracterizan por estas dos características, o sea, a favor del gradiente y no requiere energía, pero vamos a ver la diferencia entre ambos, ¿sí? Esta es la difusión simple. La característica de la difusión simple es que no está mediado por transportadores. Es lo que habíamos dicho, son sustancias que por sus características fisicoquímicas o son muy chiquititas No, no eh, tienen carga, ¿verdad? o no tienen carga eléctrica, perfecto Daniela, atraviesan directamente la membrana. No necesitan de ningún peaje, o si lo decimos bien, no necesitan de ningún transportador. ¿Ven? Atraviesan directamente la membrana. Acuérdense siempre de los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, el oxígeno se mueve desde un compartimento que serían los alvéolos hacia la sangre. No, no importa, eso no se hagan problema porque les voy a hacer más quilombo. Pero piensen lo siguiente, el oxígeno está muy concentrado en el aire, entonces se mueve a favor de su gradiente hacia la sangre, porque nosotros nos vamos comiendo el oxígeno. Decimos que se mueve a favor de su gradiente
de concentración, no necesita energía, y como es una molécula chiquitita y sin carga eléctrica, no necesita un transportador. Se mete directamente por la bicapa, atraviesa los lípidos. Lo mismo el dióxido de carbono, pero en otro sentido lo hace. Lo hace hacia la atmósfera. Esto es difusión simple. Que igualmente ya ya les había puesto una diapositiva antes. Creo que Juana era la que me había pedido para copiar. Y esta es la facilitada. Es lo mismo. La sustancia se mueve a favor de su gradiente, no necesita energía extra, es un transporte pasivo, pero la diferencia es que estas son sustancias que son muy grandes o tienen carga eléctrica y necesitan de un transportador específico en la membrana. Por ejemplo, la glucosa, para poder entrar a la célula, necesita de un transportador que se llama GLUT4. Es un canal o un poro, como quieran decirlo. Por ahí se mete la glucosa, ¿sí? Em, y esto que use canales o transportadores o que no use es, es importante porque tiene una diferencia en lo que se llama cinética, que ahora lo vamos a ver acá, que hay un punto en el cuadernillo, que son dos cuadritos, que no están muy buenos los cuadritos porque no te orientan para nada. Creo que es el punto 2, vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Esto es como un cuadrito que les puse diferencias y similitudes entre difusión simple y facilitada. No necesitan energía, la sustancia se mueve a favor de su gradiente, es por eso que se llaman transporte pasivo, esta es la característica de pasivo, ¿sí? Y las diferencias son estas, que la simple no usa transportador y esta, la facilitada, sí. Y esto tiene impacto en esto, en cinética. En el cinética hace referencia, eh, ¿cómo les puedo decir? No es lo mismo andar en un Volkswagen Gol que andar en una Ferrari. O sea, son diferentes uno es más rápido que el otro. Uno acá es más o menos lo mismo. Algo parecido así. Fíjense. Este es el cuadrito, les digo que está en el cuadernillo, que yo porque ya sé la respuesta, pero el cuadernillo en ese punto no los ayuda mucho. Medio difícil. Así que si pueden, vayan completándolo. O en una hoja, donde sea. Les ponen dos cuadritos para que vean cómo es el comportamiento de estos dos métodos de transporte pasivo. Tienen el eje X, esto no lo tienen en el cuadernillo. Tienen el eje X, que es concentración de la sustancia, no sé, glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, no importa. Y en el eje Y tienen velocidad de difusión, qué sé yo, cuántas moléculas de esa sustancia atravesan la membrana por segundo, podría ser, ¿sí? Entonces fíjense, ya desde el vamos los gráficos son diferentes. Este es el simple, que no usa transportador, y este es el facilitado, que usa transportador. El simple es sencillo, fíjense. ¿Sería más rápido Em, por ahí la o no? palabra, yo le dije más rápido, no sé si no es Bueno, justa la palabra, porque recién estaba pensando. Fíjense esto, mirá. El cuadro este gráfico te dice que a medida que aumenta, esto no sería concentración, sería gradiente. sí. Eh, a medida que aumenta el gradiente de concentración, es decir, a medida que yo tengo mucha más cantidad de sustancia en un lado y menos cantidad de sustancia en la otra, ¿sí? La velocidad de difusión es mayor. Es como que a mayor gradiente de concentración, a mayor diferencia de concentración, esa sustancia tiene muchas ganas de atravesar la membrana y lo va a atravesar rápido, ¿sí? A una gran velocidad. Entonces, este gráfico apunta a eso. A medida que aumenta la concentración de la sustancia, o el gradiente de concentración, perdón, a medida que aumenta el gradiente de concentración, la velocidad de difusión aumenta, ¿sí? Ok. Esa interpretación sale de esto. Imagínense que yo tengo un gradiente de concentración de 50, yo subo en la recta y corresponde a esto. Tac, 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 no sé, capaz son 25 moléculas por segundo. Ahora, si yo tengo un gradiente de 100, subo, corresponde a este punto, y capaz corresponde a una velocidad de 75.
¿sí? Y fíjense la forma de la recta comparada con esta. Ven que al principio tienen la misma forma, es como una diagonal para arriba. Pero después, en esta, la facilitada se achata y la simple, si yo sigo, sigue así, sigue en diagonal. Sí. Entonces, esta simple es sencilla, es fácil. La facilitada está el problema. Acuérdense que la facilitada es la que tiene transportadores. Profe, Sí, ¿me puedo hacer una pregunta? sí, más vale. Por ejemplo, en el simple sería el ejemplo de la molécula de oxígeno Sí, y oxígeno, en la dióxido. facilitada, la que acaba de nombrar de la glucosa, La ¿verdad? glucosa, sí. Ah, ok, no, porque quería No, no, así está mismo. bien, está muy bien, está muy bien. Pero acordate que la explicación es esta. La simple, vos no necesitas transportadores por las características de la molécula. El oxígeno es una partícula chiquitita y sin carga eléctrica. Puede penetrar Claro. directamente la bicapa. La glucosa no, es más grande, tiene carga Sí, sí, sí. eléctrica, necesitas un peaje. Ok. Ahora, fíjense esta, la cinética, no, de nada. Entonces, creo que podemos decir que la simple no necesita transportadores y la facilitada sí, Y la como facilidad, para sí, hacerlo más abreviado. sí, sí, sí. Es que de hecho esa es la característica, fíjate esto. La simple no requiere transportador, la facilitada requiere transportador. Esa es Vale. Pues yo la lo cara. pongo Claro, en el cuadernito, por eso. la simple atraviesa directamente la membrana. Exactamente. Esa es la característica por la cual vos haces La, esa facili- clasificación. la facilitada necesita transportadores y llega un momento que se satura después. Exactamente, bien, bien, Sebastián. Esa es lo que les quería explicar ahora. Y si nosotros vemos el gráfico esta de la facilitada, que usa transportadores, fíjense y compárenla con la simple. A medida que aumenta el gradiente de concentración, la velocidad de difusión aumenta, pero llega un punto en el cual se hace una meseta, se achata. ¿Sí? Fíjense, si yo quiero hacer la misma cosa que hice antes, pongo gradiente de concentración 50, esto capaz corresponde a 25, y si yo después me voy a 100, corresponde a este valor. Y si pongo 500, corresponde al mismo valor. Y fíjense que acá, en el punto azul, es el evento clave. Y yo le puse transportadores saturados. Es lo que dijo Sebastián. Se alcanza la saturación. ¿Qué significa saturación? La palabra es más difícil de lo que es el concepto. Ustedes imagínense que eh, se van a tomar el subte. Vaya, yo nunca me tomé un subte, no sé cómo será. Vos tenés, ¿vieron eso, no sé cómo se llaman, los monolitos esos que vos pasás y se mueven? Que son durísimos. Sí. Creo que en la cancha también deben estar, no sé. Yo pasa que soy de acá de La Plata, por eso no me subí Los nunca a un molinetes. subte. Los molinetes, ahí está, los molinetes. Imagínense que vos tenés 5 molinetes, 5 molinetes y todas las personas que seríamos la sustancia tenemos que pasar por los molinetes, ¿sí? Si yo tengo, a ver, si son 5 personas, si yo tengo solamente 5 personas, esas personas cruzan cada una por un molinete, sin problema. Ahora, imagínense si somos 100 personas que tenemos que pasar por 5 molinetes y vamos a pasar más lento, porque no hay otro lugar para pasar, ¿se entiende? Eso significa que se saturan. Que yo, por ejemplo, hago un dibujo de una membrana y yo tengo un molinete, un molinete, un molinete, tengo tres. Y yo tengo una pelota, dos pelotas, tres pelotas, cuatro pelotas, cinco pelotas, seis pelotas, siete pelotas. Si yo tengo muchas moléculas que tienen que atravesar a favor de su gradiente, una pelota va por acá, otra pelota va por acá, otra pelota va por acá. Y las otras, por ejemplo, estas tres, y las otras tienen que esperar, ¿se entiende? No pueden pasar porque tienen que esperar que las otras entren. Entonces, Ujú. eso genera un retraso o un enlentecimiento del transporte. Por eso se achata. Es como que sufre un freno la velocidad de transporte. Fíjense que las moléculas están entrando. El gráfico muestra que las moléculas están entrando, pero se clavaron a esa velocidad. No sé, se clavaron a 50 moléculas por segundo, porque eh, hay tantas pelotas que tienen que pasar por esos transportadores que el resto está ahí esperando y la velocidad se enlentece. ¿Se entendió el Claro, concepto? es una diferencia enorme entre las velocidades.
de difusión. Claro, exactamente. Vos en la otra, imagínense que no hay molinete, vos podés pasar directamente, podés atravesar directamente la membrana plasmática, a medida que la gente va cayendo, va pasando, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. No tenés ningún freno, ¿se entiende? La velocidad siempre, en este caso, en la simple, a medida que el gradiente de concentración va aumentando, la velocidad va aumentando, ¿sí? Eh, pero, y va aumentando porque no hay nada que le ponga un límite. Las moléculas pueden pasar y no hay drama. En este caso, en la facilitada, como vos tenés ese elemento que es el transportador, ese te pone un límite, te deja entrar, pero hasta cierto punto. Después es como que se empieza a hacer más lento el transporte, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Más o Sí. menos. Fíjense, les voy a hacer no lo tengo en una diapositiva, esperen que les voy a compartir una cosa. Para que vean, pará. Espérenme que... Porque el de los transportadores, la facilitada, ¿no? Descartar. Esta es importante, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. ¿Alguien es diabético? ¿Cómo, profe? ¿Alguien es diabético acá? Yo, Noelia. ¿Y alguna vez cuando te hiciste algún estudio, te salió que por ahí tenías glucosa en orina? ¿En el pis? ¿Glucosuria? ¿O nunca? Profe, ¿le puedo pedir que si no retrocede un poquito? Porque no escuché. ¿Qué parte no escuchaste, Erika? Eh, y más o menos de lo que estaban hablando de la glucosa, farmolinete, más o menos, Ah, pero bueno, porque dale. tuve que ir a atender. Sí, no, pero lo repetimos una vez más, así les queda bien claro el concepto y ahora les explico eso de la diabetes. Así les termina de cerrar. Esto es lo que yo les quería decir, es que tengan en cuenta eso, que la difusión simple y la difusión facilitada son dos formas de transporte pasivo. Es decir, se mueven a favor de su gradiente de concentración y no necesitan energía extra. La diferencia está que la simple no necesita transportador, la molécula se manda directamente por la bicapa, la atraviesa directamente. La facilitada, vos necesitas un transportador, como un peaje, como un molinete. Fisiológicamente la palabra es transportador, que es una proteína que está en la bicapa y que la deja entrar a la molécula. ¿Por qué? Porque la molécula es muy grande, porque tiene carga eléctrica y no puede atravesar directamente. Esto tiene impacto en la cinética, en la velocidad de difusión, que son estos dos grafiquitos que están en el cuadernillo. En el caso de la difusión simple, a medida que el gradiente este es el eje X, a medida que el gradiente de concentración de la sustancia aumenta, la velocidad de difusión aumenta, ¿sí? En cambio, en la facilitada, al principio, a medida que el gradiente de concentración aumenta, la velocidad de difusión aumenta, pero llega un momento, que es este punto azul, que esos transportadores, esos canales, esos peajes, están totalmente saturados, están ocupados, y las moléculas, y es como que la velocidad se estanca. No es que las moléculas dejan de entrar, no, siguen entrando, pero la velocidad se estanca. ¿Ven? Y por eso se hace esta meseta. La palabra clave es esa, la velocidad se estanca, porque siguen entrando, pero hay como un límite, tac. ¿Por qué? Porque yo no tengo más, porque todas las puertas de entrada para que entre la molécula están ocupadas. Entonces, claro, llega a un tope de velocidad, ¿sí? Esta, la facilitada, explica por qué hay diabéticos que generalmente que hacen... Pero qué lenta me anda la computadora. Ahí está, hay diabéticos que... va de nuevo, me perdí. Yo les había preguntado si alguien era diabético. Los diabéticos que por ahí tienen la glucemia, ¿vieron la glucosa en sangre? Lo que se miden muy alta, esas personas pueden tener glucosa en orina.
en el pis, ¿sí? Normalmente no tenemos glucosa en orina, nosotros la reabsorbemos toda, pero los diabéticos mal controlados pueden tener glucosa en orina. Y se explica por esto. Sí, a mi papá le pasaba eso. ¿Le pasa? Bueno, Le pasaba, sí. le voy a explicar. Obviamente esto después lo vamos a ver en riñón dentro de 5 meses, pero a grandes rasgos. Imagínense que ustedes tienen el riñón, ¿sí? El riñón, si por ahí conocen así de la cultura, vieron que filtra la sangre. Es como si fuese un colador. Imagínense un colador, es el riñón, y por acá viene la sangre. Obviamente yo en la sangre tengo glucosa. Y la glucosa, o sea, filtra y se mete por unos tubos que están en el riñón, que es por donde va todo el pis. Si vos seguís por estos tubos, terminás en la uretra, en el pene o en la uretra eh, arriba de la vagina. En estos tubos, imagínense que es un tubo, hay unas células que están acá, que lo que hacen es, cuando viene el pis, ¿sí? Con la glucosa, estas células lo que hacen es reabsorber la glucosa. Entonces a vos te queda un pis, una orina, sin glucosa. Ahora, la glucosa yo les dije que entra a la célula por estos peajes, porque por sus características es muy grande y no puede atravesar la membrana plasmática directamente. Las personas que no estamos enfermas, que no tenemos diabetes, generalmente la glucosa que tenemos en sangre es poquita, entonces, nada, atraviesa este colador y la meten directamente. En cambio, los diabéticos tienen tanta glucosa en sangre, tienen acá, imagínense, tienen tantas pelotas de glucosa en el pis, ¿sí? En realidad es en la sangre la palabra, pero bueno, tienen tantas pelotas que, por ejemplo, entra una pelota, entra otra pelota y estas tienen que esperar. Significa que se saturó el transportador. Y es como que la velocidad se estanca, ¿sí? Vos no podés reabsorber glucosa tan rápido y la terminan perdiendo por orina. Entonces empieza a aparecer orina en glucosa en orina. Nada, esto es un ejemplo que les hago, no lo tienen que saber. Es un ejemplo que les pongo de lo importante que es transporte a través de la membrana, que no es una boludez, y la importancia de esto, de la saturación, ¿sí? Del transportador. Es como un punto, un punto en el cual la concentración es tan grande que los transportadores están saturados, están todos bloqueados y la velocidad se estanca. Se estanca, esa es la palabra. La velocidad se estanca. No es que no entra más nada, sino que se estanca. Imagínense el ejemplo ese que les dije del molinete eh, en el subte, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta con transporte pasivo? La que quieran, pregúntenme, no pasa nada si no entendieron. Yo, profe, a mí se me cortó el internet y recién me volvió. O sea, prácticamente lo que me estaba explicando, más lo que explicó recién, no lo escuché. Esta parte de simple y facilitada, ¿me lo escuchaste? Eso más o menos lo entendí, lo que no llegué a la parte que estaba dando el ejemplo igual, o sea, más o menos sé porque mi papá tiene diabetes, pero no entendí la relación que le quiso dar porque se me corta el internet, por eso Sí, está bien. luego por ahí a veces No hay problema, no hay problema. señal. Igual no te preocupes porque el ejemplo por ahí no viene al caso y por ahí es un poco. Todavía no lo van a terminar de cerrar la idea. Sí, por ahí me interesa que lo piensen así, como en los molinetes del subte, si hay mucha gente, si hay mucha gente para esos molinetes, porque hay pocos molinetes, la gente se empieza a trabar y no empiezas a entrar tan rápido, sino que empiezas se estanca la velocidad, ¿sí? Esas sustancias empiezan a entrar, pero lento, ya no tan rápido como hacían antes. Me interesa más ese ejemplo que el de Es la como, diabetes porque ese es más difícil. sí, o sea, lo que usted quiere decir es como cuando pasa que se colapsan, que por ahí hay empiezan a amontonarse todos los autos. Un Claro, ejemplo así, y uno lo puede explicar. claro. Así más o menos, si es eso, sí, Es así, es gracias, profe. como que se empiezan a acumular las sustancias, las puertas por donde entran la sustancia ya no dan abasto, porque están todas ocupadas, están saturadas, por eso se llama saturación, están saturadas y la velocidad es como que se estanca. La velocidad de entrada se empieza, sí, se achata. Bueno, si se entendió, genial. Anótense si quieren
en el cuadernillo esto que les pongo acá, estos datos, si no después lo hacen después de la clase, cuando vean, yo les subo el PowerPoint, porque los gráficos que están en el cuadernillo están bien los gráficos, pero no los ayudan para nada porque no tienen nombre abajo, no tienen los nombrecitos en el eje Y, no están muy lindos en ese sentido. Sí, igualmente Yo no encontré, profe, los gráficos esos que habla usted en el cuadernillo. a ver, ahí te digo. ¿Estás Igual segura? no pasa nada, después lo busco. Te digo 2 minutos la página y sí, no Dale. pasa nada. Es la página. ¿Pero vos tenés el cuadernillo del 2020? Sí, el que estaba en el aula. Está bien. Bueno, es en la página La 13, 13, la profe. 13. Ok, sí, ya los vi. ¿Lo encontraste? Genial. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Bueno, esto es entonces el transporte pasivo. Nos queda ahora hablar el otro, el transporte activo. ¿Sí? El activo, acuérdense que. Pero. A diferencia del pasivo, las sustancias se mueven en contra del gradiente, o sea que se mueven del lugar más concentrado al menos concentrado. Como eso va en contra del equilibrio de la biología, necesitan energía extra y en este caso siempre está mediado por un transportador, o sea, es como el facilitado, ¿sí? Son sustancias que necesitan un transportador, no pueden atravesar directamente la membrana. Estas son las 3 características generales del transporte activo, ¿sí? Y después se subdivide en transporte activo primario y transporte activo secundario, ¿sí? El transporte activo primario, nada, lo mismo, les vuelvo a repetir. Se mueve en contra del gradiente de concentración, siempre está mediado por un transportador, esto ahora lo hablamos, y requieren energía. Hasta acá es lo mismo que decíamos. Pero ¿cuál es la característica fundamental del transporte activo primario? Esto que está acá. La energía la obtienen del ATP. El transporte activo primario, la energía la obtienen del ATP. El ATP era esa molécula que habíamos visto en la clase pasada, le dicen la moneda energética. Si vos a ese ATP lo rompes, a la molécula la rompes, liberás energía. Esa energía que se libera, vos la usás para mover una sustancia en contra de su gradiente a través de un transportador. Y el transportador se llaman bombas o ATPasas. Este es el ejemplo, ¿ven? Este es el espacio extracelular, este es el espacio intracelular. Afuera de la célula, K es potasio, Na es sodio. Afuera de la célula, la concentración de potasio es baja y la concentración de sodio es alta. Siempre es así esto. Y adentro de la célula es al revés. El potasio es alto, la concentración, y la concentración de sodio es baja. Este transportador, fíjense que se llama bomba de sodio-potasio o ATPasa sodio-potasio, lo que hace es mueve potasio desde afuera hacia adentro. Fíjense que lo está moviendo en contra de su gradiente. Está moviendo el potasio desde el lugar donde hay baja concentración hacia un lugar donde hay alta concentración, que es adentro de la célula. Y el sodio lo mueve también en contra de su gradiente. Este transportador lo que hace es saca sodio y lo hace en contra de su gradiente. Como vos estás rompiendo el equilibrio ese que yo les mencioné de la biología, de la naturaleza, vos necesitas energía. Y la energía la obtienen de acá. ¿Ven? Rompen el ATP en 2 moléculas más chiquititas, ADP y fosfato inorgánico, no importa. Y esto proporciona la energía para poder mover esas sustancias en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Esto se llama transporte activo primario porque obtienen la energía a partir del ATP, ¿sí? Y el típico ejemplo es la ATPasa o bomba sodio-potasio. Así se llama esto. Bomba, ATPasa, esta se llama sodio-potasio, por ejemplo. Hay un montón. Esta la van a ver siempre en fisiología.
¿Hasta acá con esto tienen alguna duda? Tengo un estornudo, me pica la nariz. ¿Se entendió este transporte activo primario? Porque ahora el que viene es un poquito más difícil, por eso les pregunto. Medio que me cuesta un poco, pero si lo podría decir de nuevo. Sí, obvio. Vámonos. ¿Esto te quedó claro? ¿El transporte activo? ¿Las características? Sí, eso sí. ¿Sí? Acuérdense, En el primario se utiliza bombas, entonces claro, sería una cosa así, se utiliza bomba de transporte. exactamente, es eso. Vamos Esa desde es la diferencia más importante, ponerle que tenemos que anotar o aprender. claro, exactamente. Acuérdense que vos tenés transporte activo, la característica del activo es se mueve en contra de su gradiente, o sea que va del menor al más concentrado. Necesitas energía, ahora, o sea, necesitas energía. ¿De dónde? Ahora vamos a ver. Y siempre usa un transportador. O sea, estas son todas sustancias que necesitan un canalcito. Es una boludez, no importa. Necesitan algo para poder entrar. ¿Sí? Estas son las características generales del activo. Puede ser primario o puede ser secundario. ¿Por qué yo clasifico en primario o secundario? Lo clasifico según esto, según cómo obtengan la energía. El primario lo obtiene a partir de ATP. Son bombas, como dijo Sebastián, creo. Son bombas que lo que hacen son proteínas que rompen el ATP y liberan energía. Esa energía que se libera se usa para mover la sustancia. El transporte activo primario se caracteriza por esto, por usar ATP. El transporte activo secundario, ahora vamos a ver, es un poquito más difícil. No se los menciono, pero está acoplado al primario. No se los menciono, ahora lo vamos a ver, pero ahora no te lo menciono porque necesito que entiendas este primero. Si te lo tiro acá te voy a quemar la cabeza. Bueno, O sea, el primario usa la energía del ATP, el secundario obtiene energía de otra manera. ¿Sí? Esa es la característica. Fíjate que este es el transporte activo primario, ¿ves? Se mueve en contra de su gradiente, necesita energía extra y está mediado por un transportador. La energía la obtienen del ATP. Este es el dibujito, ¿ves? Por ejemplo, esta es la proteína, o el transportador, perdón. El transportador que se llama bomba sodio-potasio o ATPasa sodio-potasio, lo que hace es rompe ATP, por eso es ATPasa, rompe ATP, obtiene energía y esa energía la usa para mover, en este caso, dos sustancias en contra de su gradiente. Mueve el potasio desde el lugar que está menos concentrado al lugar más concentrado y saca sodio del lugar menos concentrado al lugar más concentrado. Es decir, se están moviendo en contra del gradiente de concentración. ok. Después tenemos el transporte activo secundario. Lo mismo, se mueven en contra del gradiente de concentración, por eso es un transporte activo, ¿sí? Del menor al mayor. Necesitan energía, ¿sí? Y esto es lo más importante. No lo van a entender así porque la definición no es muy buena. Ahora lo vamos a ver en el dibujito. Usan como fuente energética el gradiente establecido por el transporte activo primario. Y pueden ser intercambiadores o cotransportadores. Fíjense esto. Vamos así que lo van a entender mejor. Esto que está acá, la pelota roja, es esta. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Esto es un transporte. Esto es un transporte activo. Primario era. Sí, primario, perfecto. El primario, este es el primario. Vamos a analizarlo de nuevo. Lo que está haciendo es rompe ATP para obtener energía. Lo que hace es saca sodio en contra de su gradiente, mete potasio en contra de su gradiente. Profe, Ahí, discúlpame. sí, ¿Y eso que es constante? O sea, sí. el transporte primario, o sea, hace eso nada más. La bomba sodio-potasio esa. Sí. Sí, siempre hace lo O. mismo. Siempre saca sodio Eso. y siempre mete potasio. Ah, Siempre. ok. Sí, sí, sí. Eso es siempre. Esta, encima, esta recontra importante. Están todas las células. Siempre lo hace. Saca sodio y mete potasio.
Pero fíjense esto, además, piensen esto porque se acoplan ahora. El primario y el secundario se acoplan, son complementarios. Y van a ver que el secundario no existe sin el primario. Entonces, vamos despacio. Este es el primario. Entonces, ¿qué hace esta bomba? Este transportador. Mete potasio a la célula y saca sodio. ¿Sí? Fíjense Profe, esto. no se está, yo no veo la pantalla. Eh, Te usted está está viendo la explicando. pantalla, ¿eh? Fíjate si tenés la pantalla clavado en otro. Por ahí tenés el pinchito, la chincha ahí por ahí Ya tenés me la, fijo. por ahí tenés la chincha en otra persona y por eso no te deja. Ah, bueno. ¿Pudiste? Estoy en eso, no entiendo nada encima. Apretá donde lo ves al profesor. Sí, La pantalla donde lo ves al ahí profesor, está, apretala. ahí Y ahí está, te aparece un pinche. Ahí está. ahí está, profe. Genial. Gracias. Entonces, esta pelota roja, al sacar sodio, lo que hace es que afuera, por ejemplo, este es el espacio extracelular, ¿no? Afuera, por eso digo afuera, este es el espacio intracelular, la concentración de sodio sea muy alta y adentro la concentración sea baja. Y yo sigo haciendo lo mismo, sigo sacando sodio en contra del gradiente. El sodio, a ver, esta bomba lo está sacando al sodio, ¿sí? Pero si vos le pones una puertita al sodio para que entre, el sodio se va a querer meter en la célula porque se quiere meter a favor de su gradiente de concentración. O sea, el sodio es como que quiere equilibrarse. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no hay ninguna... lo que pasa es que está esta pelota que todo el día lo está sacando. Entonces, esta pelota lo que hace es mantener esa diferencia de concentración. Ese gradiente de concentración del sodio, esa diferencia de concentración en el espacio extra e intracelular, genera como una especie, ven que está acá la flecha, genera como una especie de energía potencial. Es medio flashero, pero es así. Genera como una especie de energía potencial que vos la podrías utilizar para poder meter otra sustancia. Entonces, fíjense, la membrana plasmática tiene otras proteínas, como son esta, ¿ven? El verde, este verde es un intercambiador, ven que lo que hace es intercambia una sustancia por otra, o esta celeste que es un cotransportador. Entonces, por ejemplo, este intercambiador lo que hace es saca un protón, saca esto un protón y mete el sodio y lo intercambia. O este, por ejemplo, el aminoácido, mete un aminoácido a la célula y junto con sodio. Para que este protón pueda salir de la célula o este aminoácido pueda entrar en contra de su gradiente, los dos usan como energía el gradiente químico del sodio. Esa energía potencial del sodio, esa energía potencial del gradiente de sodio, se utiliza para poder mover sustancias en contra de su gradiente. ¿Entendieron o más o menos? Seguramente lo voy a tener que volver a explicar de O sea, nuevo. eso sería consecuencia del primario. Exactamente, el secundario Claro, existe gracias al primario, porque fíjense, el secundario que es esto es un secundario, ¿no? a la energía esa Sí, potencial. este es el secundario, el verde Sí, y el y celeste. el celeste. Esos dos mueven, Asocienlo, profe, sino que sí, lo tranqui, pueden asociar entre la primaria y la secundaria del colegio. La secundaria no existe si no hicimos primero la primaria. claro, Están exacto, relacionadas, están digamos. relacionadas, por eso no existe sin la primaria. Y la explicación es esa, el secundario, el transporte secundario, pueden ser intercambiadores si sale una sustancia y entra la otra, o un cotransportador si entran dos sustancias al mismo lado. Eso no importa, es una característica del transportador. Pero la sustancia que yo quiero mover a través de la membrana, ya sea el aminoácido o ya sea el protón el hidrógeno, se mueven usando como energía esa energía potencial, ese gradiente del sodio, que se Claro, a crea, eso iba yo. claro, Así me quedaba claro. sí, usan esta Si era energía. gracias a claro, a la energía potencial del primario. Sí, esta usa el secundario
y el ATP lo usa el primario. Lo que pasa es que esta energía del gradiente químico del sodio, que es la fuente de energía del secundario, no existe sin el transporte primario, que permite generar esa concentración alta de sodio. Porque si yo esta concentración alta de sodio no la tengo, la energía tampoco la tengo. ¿Sí? Claro. ¿Qué onda? ¿Me entendieron todos? Pregúntenme sin vergüenza, no pasa nada. Esta es difícil, el transporte secundario. Mi duda es si se saturan las bombas. Las bombas no se saturan. El límite que tiene la bomba, si vos le querés buscar un freno, es el ATP. Lo que pasa es que para vos quedarte sin ATP, prácticamente estás muerto. Si no tenés ATP, no podés vivir. El freno sería el ATP. Por eso cuando te morís, qué sé yo, si vos estás... sí, si te morís, no importa la causa. Si te morís, vos no tenés más ATP y esto ya no funciona. Y si esto no funciona, o sea, la bomba, el transporte primario no te funciona el secundario. Y todo eso genera todo un descalibre que termina con la muerte. Eduardo creo que también tiene una pregunta, ¿puede ser? No entendí cuando pasa, o sea, ¿Cuándo? el transporte. ¿En qué situaciones fisiológicas? Exacto, sí. Esta, por ejemplo, ¿ves? Es lo más importante es este. Un ejemplo es el cotransportador de aminoácidos con sodio. Este está en el intestino. Yo como un bife, a ese bife lo digiero y lo rompo en aminoácidos. Yo los aminoácidos, para poder meterlos a la célula, los tengo que mover en contra de su gradiente. O sea, es un transporte activo. ¿De dónde saco la energía? La saco del gradiente electroquímico del sodio. Entonces lo que hago es, uso esa energía, entonces meto sodio y meto el aminoácido y absorbes el aminoácido. Ese es un ejemplo. Por supuesto, la célula que está involucrada en absorber ese aminoácido tiene también la pelota roja. Porque si no tiene la pelota roja, no puede haber pelota celeste, no puede haber el celeste. ¿Sí? ¿Y con el verde también pasa lo mismo? ¿O es Con el el, mismo método igual? el verde pasa lo mismo, pero tendría que ser otra situación fisiológica. El verde, por ejemplo, está en el riñón. No sé si os explico porque es medio difícil el mecanismo, pero se usa para absorber bicarbonato. No importa, pero es lo mismo. Por ejemplo, en el riñón, vos tenés que sacar el hidrógeno, necesitas sacar el hidrógeno afuera de la célula, porque este hidrógeno después va a reaccionar con otra molécula, y para sacarlo usas otra vez un transporte activo secundario metiendo sodio. Y obviamente en este caso también tenés la pelota roja. Estos son más variados, estos más que nada dependen de... Hay un montón de cotransportadores, hay un montón de intercambiadores, un montón de ejemplos según la función que tenga la célula. Pero a mí lo que más me importa es que sepan eso, de cómo funciona el secundario, de dónde saca la energía. La energía la saca del primario, de ese gradiente de sodio. Profe, Sí. en el intercambiador saca un protón y metes un protón con sodio No, o entra un sodio. intercambiador significa, cualquier intercambiador significa que vos movés una sustancia, que es la que te interesa mover, para un lado, y el sodio, que es el que te da la energía, lo movés para el otro. Por eso es intercambiador. Vos intercambiás un hidrógeno por un sodio. La energía la sacamos de este sodio. La energía te la da Claro. este sodio. Por eso es un intercambiador, claro. Claro, por eso es un intercambiador. No importa si sale o si va para adentro, son inversos, Sí. las flechas van inversas. Si se mueven para el mismo lugar, es un cotransportador. Esto es un cotransportador. Claro. Es Sí. decir, se O mueve. sea, como El cotransportador se aprovecha la energía para pasarla a la molécula, una cosa así. Se Claro, aprovecha la el sodio, energía que del te da el sodio, sí, sodio. el gradiente del sodio.
Profe, ¿Puede te hago ser una el consulta, sería hidrógeno como cualquier otro? Perdón, ¿Quién me habló? ¿Erika o Daniela me habló? Sí, las dos, las pero no dos sé. juntas. ¿Quién me había preguntado? ¿Yo? Sí, a ver, preguntame vos y Claro, ahora. si el hidrógeno es como un ejemplo, o sea, puede ser cualquier Sí, puede ser cualquier otro. otro patrón. Ah, ¿Por qué? y el sodio es siempre sodio. Sí, siempre sodio, porque el que te da la energía es el sodio. El que te da la energía es el sodio. Claro, ok. Después este protón puede ser protón o puede ser la Ah, sustancia eso voy. que a vos te interese mover. En este caso, este es un Ok. ejemplo del protón se llama intercambiador sodio-protón porque vos querés mover el protón. La función es esa. Bien, el otro también, Este siempre también. sodio. Siempre sodio porque el sodio es el que te da la energía. Vos la Ok, sacás de ahí listo. la energía. Listo, ya está. ¿Y Gracias. Erika? ¿Qué me había preguntado? No, lo que o sea, para ver si lo entendí. O sea, sería un intercambio, vos intercambiás algo que vos tenés para poder conseguir el sodio, que es lo que necesitas. No, al revés. Vos tenés que mover algo que puede ser el protón, el hidrógeno, este que está acá, o puede ser el aminoácido. Esa sería la sustancia que a vos te interesa mover, y para vos moverla tenés que mover también el sodio, porque el sodio es el que te da la energía. Ajá. Dale, gracias, profe. ¿Te quedó claro? O sea, el sodio siempre se va a mover, Profe? el sodio siempre se va a mover porque el sodio te da la energía para mover la sustancia que vos quieras, ya sea el protón, ya sea el aminoácido o la sustancia que se te ocurra. Sí, sí, ya entendí, profe. Genial, Gracias. buenísimo. Eh, los demás chicos, ¿cómo vienen hasta acá con esto, el secundario? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo no. Por ahora vengo bien. Por- Alexandra, ¿eso significa que cualquier intercambio? Sí, cualquier intercambio necesita sodio. Cualquier intercambio o cualquier cotransportador necesita sodio. Pero piénsenlo, piénsenlo y anótenselo. Necesitas sodio porque el sodio es el que te da la energía. Y como el sodio es el que te da la energía, eso hace que sea un transporte activo secundario. ¿Se entiende? Por eso se tiene que mover el sodio. Claro, eso preguntaba yo hoy. En realidad me Claro, refería a eso. claro. La clave ahí es el sodio, pero vos no querés mover sodio. Vos querés mover otra sustancia, lo que pasa es que terminás moviendo sodio porque el sodio es el que te da la energía. Ok. Imagínense que el sodio Es un fuese. lío. Vamos a poner un ejemplo más así, más tonto. Imagínense que el sodio es un taxi. El taxi te lleva a donde vos querés, eh, pero a vos no te interesa mover a que el tachero vaya a tal lugar. Vos querés ir a tal lugar. Lo que pasa es que necesitas al tachero para que te lleve. ¿Se entiende? Claro, Algo así sería, pero para llevarlo más a tierra. sí. Y obviamente esta energía del sodio, siempre tengan en cuenta esto, que para que el sodio me pueda dar la energía, yo necesito el transporte primario, que es el que genera esa diferencia de concentración, ¿sí? Es el que hace Profe, que... disculpa que Sí, te no, no pasa interrumpa. nada. Yo tengo que salir porque tengo que ir a trabajar. Dale, tranqui, tranqui. Después la subís igual, ¿no? La Sí, clase. sí, 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 sí. Dale, genial. Saludos. Chao, Milagros, nos vemos. Eh, a ver, creo que Alexandra me había dicho algo. Ah, claro, sí, eso ya te había dicho. Rocío también. Em, bueno, Profe, sí, entonces en el activo primario se rompen las moléculas de ATP y ahí se libera la energía, y en el activo secundario el sodio es el que nos liberaría la energía. sí, perfecto, perfecto. El Ok, primario es el ATP y el secundario es el sodio. Y acordate de eso, que esa energía del sodio se produce gracias al primario, que es el que me genera esa diferencia de concentración. ok, Pero lo gracias. dijiste muy bien. Vanessa me había puesto... ¿A qué hora queda grabado esto? Yo termino de... Yo termino de acá y ya lo subo, lo subo. Después no sé cuánto tarda en subirse. La otra vez me llevó más tiempo, me llevó como 2 horas, pero yo ya lo pongo. Cuando se sube, se sube. Para el mediodía ya está. Bueno, ¿Y cómo lo encontramos, profe? O sea, en el aula web. porque, En el aula porque web. la anterior... Perdón, No, no, usted decime. habla.
Decime. Yo mucho no le entiendo al aula web porque creo que cambió un poco al anterior, ¿no? Como que entro a comisión 11 y 12 nada más. Bueno, y ahí decía el link inaugural y nada más. No encontré el video anterior, la clase anterior. A ver, vamos a ver. ¿Vos estás matriculado en el aula web 2021? Sí, y estoy en la comisión 11. O sea, Acá, entran acá. estuve un poco perdida, pero Sí, no pasa nada. Se los muestro el paso para todo. Entran acá, bueno, 11 y 12. gracias, profe. Tengan en cuenta siempre que estén en el 2021. No se los digo Ujú. tratándolo de boludo, sino porque hay otro que es el de 2020. Porque antes el del año pasado es parecido. ¿Ven? Y ese no, igual ya no está más el de 2020, está oculto. No se preocupen, no dije nada. Bueno, lo que tienen que hacer es así. Entran acá al 2021, comisión 11 y 12. Bueno, comisión 11 y 12, que esta es la nuestra. Acá tienen los links y después tienen acá, fisiología general y gráfico. Esto es el primero. Y este es el segundo. En las carpetas tienen los PowerPoint. Lo tienen en Gracias, PDF profe. y lo tienen en PowerPoint, en los dos. Son lo mismo, lo que pasa que la otra vez una chica me dijo que en el teléfono de ella no podía abrir el PowerPoint, el PPTX este. Entonces yo se lo puse en PDF, que me parece que es más fácil abrirlo. Fíjense, pero son dos nada más. Y después, las clases la tienen acá. Ponen clase grabada, hacen el clic Ah, ok. y te lleva a YouTube este. A YouTube que es donde está el grabado de esto. Y ahí lo tienen, ¿sí? Gracias, profe. No, nada, cualquier cosa me escriben, de última, acá tienen, ven que les digo esto. Yo no les... estoy esperando... ¿Te puedo decir una cosa? Sí, Cualquier cosa, porque a mí me pasó la otra vez que yo tuve que trabajar para trabajar. poder, ¿cómo es esto? Sí. Y el tema es que si yo por ahí, o que sea, porque por ahí me sirve más, en vez de grabada, estar en la clase, porque Sí. odio mirar videos. Así que, gente, yo podría entrar a otra comisión, o sea, a la 12 se me complica entrar justo ese día porque estoy trabajando. No pasa nada, esto para todos. Ustedes tienen clase los lunes, ¿no? Los lunes, a las 8. Si no se pueden conectar el lunes y les queda mejor el viernes, que también estoy yo, no pasa nada. Entran el viernes a las 8. Porque yo le repito la clase. O sea, lo doy el lunes para ustedes y la doy el viernes para la clase 12. No pasa nada. Métanse cuando quieren. No tengo problema. Bueno, profe, no, yo quería saber porque la otra vez yo justo trabajé y no pude entrar. No te hagas Y problema. creo que ya no llegué ni a la mitad de la clase que diste, verla. Sí. Yo no sabía si podía entrar el viernes o no, así que no me... Sí. Ustedes entran que no pasa nada. No pasa nada, no hay problema. En estas 12 estoy yo, no hay drama, entren sin problema. Así que no te preocupes. Dale, es el mismo horario entonces. A las 8, sí, de 8 a 10. Sí. Dale, gracias. ¿Alguien me habló? Sí, yo, profe. Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Yo quería preguntar, yo he entrado a la web y pongo comisión que dice 11, 12 y no me sale nada, o sea, no carga nada la página a mí. Yo quiero ver el video y nada, Sí, una cosa. no sé por qué. Decime tu nombre, que ahora después veo si cómo lo puedo arreglar. Porque por ahí no estás matriculada en el... ¿Cómo te llamas vos? ¿Lourdes? ¿Cuánto? Lourdes Caricari Chayacu. Sí. Okay. Bueno, soy de comisión 12. ¿Sos comisión 12? Bueno, ahora Sí. yo después de terminar veo cómo lo puedo arreglar. Y te mando un mensaje por acá, por el aula web. Dale, joya, profe, porque ¿Sí? no me cargaba nada Sí. y... No te hagas problema. Caricari me dijiste, ¿no? ¿Con K 2 veces? ¿O con C? Sí, Caricari. Con C... Ay. Con C. Con C, listo. Bueno, listo, ahora yo después te trato de solucionarlo. Listo, profe, gracias. Profe, perdón que invada con preguntas, Sí. pero por ejemplo, los mails que pusieron ahí de consulta, yo envié como 3 veces. ¿No te contestaron? Creo que a usted no le mandé, parece, pero mandé y no tuvo ninguna respuesta, porque yo me anoté y después, bueno, por mi trabajo como que se me complicó el tema de los horarios. Y yo pensé que estas clases eran
sea, sí o sí tenía que estar por el presente. Ah, no, Entonces no. ahí como que me desesperé y mandé un mail y todavía no me No te respondieron. contestaron. No, bueno, eso de preocupate, no es obligatorio. Yo no paso presente. Bueno. Si tenés que laburar, no hay drama. Y si te queda mejor el viernes, te puedes conectar el viernes. No hay problema con eso. Em, Bueno, profe. Todavía no sé Y cómo. está anotado como Natanael, pero en realidad mi nombre es Jennifer. No Bueno. entiendo nada, entonces no puedo modificar, no. Sí, no te preocupes, pero las clases estas las puedes ver, después te aparecen en el aula web. Sí. Bueno, y si no te contestan, y por ahí porque se colgaron para contestar. Eh, yo pasa que no les pongo mi mail, más que nada porque todavía, o sea, quiero esperar a que me den el otro mail que me va a dar la facultad, que ya mandé los datos y todo, pero no me lo dieron todavía. Porque el otro mail yo lo uso mucho para el único que tengo, lo uso mucho para la facultad, para lo mío, y se me va a Y hacer se te un mezcla quilombo, todo. se me va a mezclar todo. Pero en teoría ya me lo tendrían que dar el otro mail, el que es así como el MEDU en el EP. Cuando me lo den, yo se los pongo. Mientras tanto sigan hablando por acá. O si no, lo que pueden hacer es, los que saben usarlo, pueden usar la bandeja de entrada y mandan como un El mensaje foro por de ahí. consulta sería, ¿no? Sí, o el foro. Yo después voy a abrir un foro también. Sí, para que me escriban ahí. Profe, Sí. con la comisión 12 está dando los mismos temas hacia la par que con nosotros. Sí, lo mismo. Es por semana, los temas son por semana. Empezamos los lunes y terminamos el viernes. Ok. ¿Le puedo hacer otra consulta? Sí. Por ahora usted nos va a estar dando lo del tema del cuadernillo, ¿no? Y más adelante, ¿qué empieza? ¿Con los trabajos prácticos o directamente va con los parciales? Pero cuando yo le digo que les doy el cuadernillo, es porque son los temas que tocan, ¿eh? O sea, vienen así la lista, ¿ven? Fíjense. La semana del 10 de mayo es transporte activo a través de la membrana. Los temas son estos que están acá. Yo cuando les digo que les doy el cuadernillo, es que trato de darle todos los temas que están acá en el cuadernillo. ¿Se entiende? No les doy ni más ni No, menos. Trato de darle de esto. Pero después, esto ya es como el sí, tercer trabajo práctico esto. ¿Y los parciales los prepara usted o Las sea, quién preguntas. los toma? Sí. No, son preguntas creo que hacen. Sí, creo que hacemos, por ejemplo, yo hago 3 preguntas, los otros profes hacen 3 preguntas y después hay como una biblioteca, por así decirte, de preguntas y esas van saliendo al azar en el parcial. Como que la máquina esta las tiene. Entonces no va a haber trabajos prácticos, ¿no? ¿Pero a ustedes a qué le llaman trabajo práctico? Por ahí un trabajo porque a práctico nosotros, Pero los trabajos para prácticos subir que en te Word o dicen algo así, son las como clases. otras Las materias. clases que el profesor está dando ahora, clase por clase. Claro. Para eso está el no, en cuadernillo, realidad, chicos. Claro, Claro, lo que pasa es que en nosotros, otras bueno, materias no el tenemos cuadernillo y leer, este tipo de leer libros y cuadernillo. anotar. Ah, está bien. No, la cosa es así. Yo sí, los que les yo, por doy. ejemplo, sí, no, yo en la clase anual, por ejemplo, ya nos mandaron un trabajo práctico que sí o sí lo teníamos que mandar, que es con nota, por eso preguntaba si No. en Eso. esta clase... Yo se los aclaro de nuevo que está bien, no pasa nada, así se quedan tranquilos. Nosotros en Yo, fisiología, no anatomía, no sé cómo se maneja en anatomía. Nosotros lo que tenemos son estas clases teóricas. Yo lo que pasa es que siempre sigo el cuadernillo que ahí están los temas de cada semana. Em, por ejemplo, hoy estábamos dando transporte de membrana y capaz dentro de 7 clases tenemos músculo. ¿Sí? No tienen que entregar O, nada. No o tienen sea, que entregar nada. Ni el lo que pasa cuadernillo. es que, profe, o capaz sea estén que confundidos un nosotros, poco. Perdón, Erika. Que capaz estén un no poco pasa. confundidos porque el año pasado, yo soy recursante, Sí. el año pasado teníamos videos, ¿no? De fisiología, por ejemplo, y en la semana teníamos que entregar un Claro. trabajo práctico, mandarlo por mail con ciertas preguntas. Pasa que el año Entonces, pasado. en este año no es así. Claro, no es así. Es Pero porque al el año tener una pasado. clase con ustedes, como que ya Claro. todas las dudas son aclaradas acá. Exacto. Porque el año pasado lo que pasó es que como arrancó la pandemia, no sabíamos qué hacer. Claro. Entonces hacíamos esos trabajos así. No cursaban en la primera mitad del año. No tuvimos así encuentros online, porque no sabíamos si hacerlos o no. Y bueno, y este año dijeron que sí, que los hagamos. Por eso, y tenían los trabajos. Este año no hay Sí, trabajos. fue heavy, el año pasado Claro. estuvo. Tuvimos que ir así a ver qué onda ahí en el momento.
Claro, Pero sí. nada, en O fisiología no hay sea, nada obligatorio, salvo los parciales. profe, le hago una consulta. O sea, yo si quiero profundizar un poco más el tema, aparte de lo que usted nos está dando, me tengo que ir al cuadernillo porque va a ser los temas del parcial. El tema del cuadernillo es que ahí están los temas que te van a tomar a vos, en el cuadernillo. Los libros de fisiología a veces se extienden más y generalmente los parciales no son lo mismo que el cuadernillo, no son lo mismo que el cuadernillo. Por ahí es una dificultad un poquito más difícil, pero es más o menos lo mismo. Si ustedes saben hacer el cuadernillo, y yo creo que van a saber. Los temas son estos, ¿ven? Tipo de transporte, que ya lo hablamos, activo y pasivo. El concepto, que es activo, pasivo y secundario, ya lo estuvimos hablando. ¿Qué es un transportador? ¿Qué es un intercambiador? ¿Qué es una bomba? Ya lo hablamos. Y me queda hablar de la ley de Fick. ¿Ven? Mm. Y con Sí. esto Yo le ya... preguntaba más que nada, sí, yo, profe, le preguntaba más que nada porque tengo conocidos que ya hicieron el primer año de lo que es enfermería. Y bueno, y me preguntaron, o sea, ellos por ahí me dijeron que si yo daba alguna duda por ahí, porque con la clase no la llegaba a captar, ellos me iban a explicar un poco más profundo, pero que pregunté a ver si lo del cuadernillo eran lo que no iban a dar más un parcial para ellos poder guiarse y explicarme lo que no Sí, entiendo en la clase. sí. El cuadernillo, el cuadernillo. El cuadernillo el tema del cuadernillo estás bien con eso. Dale, muchas gracias. No, nada. Y terminamos entonces con la última parte. Esta también es la ley de Fick, ¿sí? Es lo último que tienen. Esta también aparece un montón de veces en el parcial. Es una ecuación No. que en realidad, a ver, no importa, no es tan de memoria, la pueden pensar, ¿sí? Esta es así. Se llama ley de Fick para difusión simple. Es para la difusión simple, ¿sí? Acuérdense que la difusión simple es un transporte pasivo a favor del gradiente y no usa energía, ¿sí? Y es simple porque la molécula atraviesa directamente la membrana plasmática. Este es el caso, por ejemplo, de el oxígeno o el dióxido Los de carbono. gases. Sí, los gases. Siempre tengan en cuenta los gases no los van a fallar nunca. Y se usa esta ecuación. La ley de Fick dice lo siguiente, que la velocidad de difusión, o sea, 5 moléculas por segundo, ¿sí? O 100 moléculas por segundo, eso es una velocidad que atraviesan la membrana, ¿no? Que atraviesan la membrana, está determinada por los siguientes factores. Está determinada por los siguientes factores. Esto se llama delta C. Delta C es el gradiente de concentración o la diferencia de concentración. ¿Sí? Eso significa delta C. Gradiente de concentración. ¿Sí? Esto es el área o la superficie disponible para poder atravesar la membrana. ¿Sí? Imagínense una calle. Si yo puedo cruzar por la calle, no es lo mismo una calle de 20 metros que cruzar una calle que tenga 100 metros. Yo puedo cruzar por todo ahora lo vamos a ver, el área, no importa, ahora lo vemos. La D, no se preocupen porque esto es una constante, no lo tienen que saber, y el espesor, que es el ancho. Entonces, yo les puse estos dibujitos porque me parece importante. ¿Ven? Esto sería la diferencia. ¿Ven? En área, esto tiene que ver con área, ¿sí? El área. Área y espesor. Fíjense, estos son ejemplos de membranas que les puse. Esta es una membrana que tiene un espesor chiquitito, ven que es finita. Esta es una membrana que tiene un espesor bien grande, bien ancho. No es lo mismo atravesar esta membrana así que atravesar esta membrana así. ¿Cuál les parece que les va a llevar más tiempo atravesar? La de mayor Y grosor. Esta, exactamente, esta. Entonces, fíjense, ya tienen la primera conclusión. Profe, Sí, perdón, me perdí a partir de área porque tuve que sacar a sí, la perra. no pasa nada. Velocidad de difusión depende del gradiente de concentración, esto es delta C, gradiente de concentración, o Sí, sea, la diferencia de concentración entre dos compartimentos, por área dividido sí. el espesor. La D es una Ah, ok. constante
no pasa nada. ¿Sí? No Ah, pasa nada. ¿Entendiste igual que es la ley de Fick, no? Que es para sí, difusión simple. Perfecto. sí. Yo le puse este ejemplo, imagínense que estas O son sea dos que cada membranas. vez que nos pregunte eso, o sea, cada vez que nos pregunte eso tenemos que hacer ese dibujito, o No, sea, tenemos que poner círculo F. no, lo que tienen que saber es la ecuación. La ecuación. Yo les hago los dibujitos para entender los parámetros. Porque, para que Pero sepan. por eso, si sabemos la ecuación, nos pregunta con la ecuación, tenemos que escribir exactamente lo que usted puso. Claro, sí. Ay, Tendríamos que poner A sobre espesor. Ah, sí, claro, sí, la ecuación, está bien. Sí. Y te conviene saberla para después saber cómo impactan sobre la velocidad de difusión. Ahora, mirá, ahora vas a ver esto, mirá. Entonces, yo les mencioné, no es lo Yo más mismo. quiero saber porque si nos llegan a preguntar cómo es la ecuación en el examen, o sea, quería saber si es lo que tenemos que poner nosotros. La ecuación te sirve saberla para poder saber cuáles son los parámetros que la determinan. Por ejemplo, para saber si vos sabés que la velocidad de difusión es gradiente de concentración por área dividido espesor, y yo te pregunto cuáles son los parámetros que impactan sobre la velocidad de difusión, vos me tenés que decir gradiente de concentración, área y espesor. Lo sabés porque sabés la ecuación. Pero además la ecuación te sirve para saber cómo impactan, cómo la modifican, porque no es lo mismo que cambie el gradiente de concentración o que cambie el área, que cambie el espesor. Cada uno tiene un impacto diferente sobre la velocidad de difusión. Entonces, fíjense lo siguiente. Como bien me dijeron, esto sale de la lógica. No es lo mismo cruzar una membrana que sea finita o cruzar una membrana que sea bien ancha. Esto significa que el espesor es bajo, es chiquitito, y esto significa que el espesor es grande. Entonces ya de acá tienen la primera conclusión. Fíjense, la ecuación me dice que si el espesor de la membrana plasmática aumenta, ¿qué pasa con la velocidad de difusión? Disminuye. Va a ser más lenta, más lenta. Perfecto, disminuye. La velocidad disminuye. Y si el espesor es más Sería chiquitito, inversamente proporcional. exactamente. Y si el espesor disminuye, la velocidad la aumenta. velocidad aumenta. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en las enfermedades pulmonares, ¿no? Sí. Cuando los alvéolos se llenan de líquido, las membranas de la célula aumenta el espesor y es más difícil pasar el oxígeno. Perfecto, Sebastián. Es eso. Es, por ejemplo, si yo tengo un alvéolo y por acá y acá yo tengo el oxígeno y entra, no es lo mismo tener esta capita de células que tener toda una capa de agua y que todo eso aumente el espesor. Claro, que Entonces, aparte que se llena de líquido, se inflama y aumenta el espesor, se claro, hincha. Y es más claro. difícil pasar el oxígeno. Y es más difícil pasar el oxígeno. Eso es clave, ¿ves? Entonces, Después traer, o sea, el problema para respirar y todo eso. exactamente. Entonces, fíjense qué importante es esta ecuación en todas las cuestiones fisiológicas. Si el espesor aumenta de la barrera, de la membrana, la velocidad disminuye porque esa molécula de oxígeno tiene que atravesar una mayor distancia. Sale de la lógica. Creo que no sé si me lo dijo Eduardo o hay otro chico también que empieza con el nombre, no me acuerdo. Esto significa que el espesor es inversamente proporcional. Inversamente proporcional significa que si el espesor aumenta, la velocidad de difusión baja. Disminuye. Es inverso. Si el espesor baja, la velocidad aumenta. ¿Sí? Es inversa la relación. Espesor, bien, buenísimo. Siempre lo entienden igual. Espesor siempre sale sin problema. El tema es el área. No es lo mismo tener. El área sería la superficie, pero yo pongo este ejemplo siempre. No es lo mismo tener una membrana que sea así, que tenga esta área, así cortita, que tener una membrana que sea así. ¿Sí? En este caso, imagínense que, supongamos que la dividimos. A ver, la molécula de oxígeno, ¿a quién me refiero? Que la molécula de oxígeno puede atravesar por acá, puede pasar por acá, puede pasar por acá, puede pasar por acá. Tiene como más vías por donde entrar, más puertitas por donde entrar. Si es más grande, tiene muchas más, ¿ven? Puede entrar por acá, puede entrar por acá, puede entrar por acá, puede entrar por acá, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuanto más grande sea la superficie de la membrana, cuanto más grande sea la superficie o el área, es lo mismo, área o superficie es lo mismo, más grande sea, mayor será la velocidad de difusión. Entonces,
Si el área aumenta, ¿sí? La velocidad aumenta. Aumenta. Y si baja, la velocidad baja. Esto se llama directamente proporcional. Es una relación directamente proporcional. Si uno Claro. sube, el otro sube. Y con el gradiente de concentración pasa lo mismo. Si yo tengo muchas moléculas de un lado, muchas, y tengo poquitas del otro, la velocidad de difusión aumenta. Esto tiene que ver con esto que hemos visto acá. Esto. Si el gradiente de concentración aumenta, la velocidad de difusión aumenta. Entonces el gradiente de concentración también es directamente proporcional. ¿Sí? Lo mismo les pongo. Si aumenta, la velocidad aumenta. Si lo paso más a limpio, acá está, ¿ven? Si el espesor aumenta, disminuye la velocidad. Si disminuye el espesor, aumenta la velocidad. Si, esto olvídense, la D, olvídensela. Si el área o el gradiente de concentración disminuyen, la velocidad disminuye. Si la velocidad de difusión aumenta, la velocidad aumenta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, si nos preguntan la ecuación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poner solo el delta C más el área, ¿no? Y la D no. La D no la formamos parte de la ecuación. La D no, porque es una constante, no impacta en nada, es una constante que tiene un número ya Claro. determinado. Y esto no es un más, es un por, perdóname, me salió medio chanfleado. Es un por. Bueno, listo. Gracias. Profe, Sí. la A con la C significa grado de concentración. Sí, esto se llama, esto no es una A, es un triangulito, por ahí lo pueden leer en los libros. Esto es delta. Delta significa variación o diferencia. Esto significa diferencia. El Perdón, triangulito. profe, pero veo re chiquita Sí. porque estoy en el celular y veo muy chiquita la pantalla. Está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué significaba, profe, el delta? El triangulito es Sí. diferencia. Diferencia Ok. de concentración. Es delta concentración. Diferencia de concentración. Gradiente de concentración. Sí, eso lo... Ok. Es lo mismo. Las tres cosas son lo mismo. Ah. O sea, delta concentración, gradiente de concentración, diferencia de concentración. Es lo mismo. Y yo, así, en el parcial, pueden tener así, por ejemplo. Es un lío. No, pueden tener, claro, les dicen, seleccione la correcta. Entonces pueden ponerle todas oraciones así y jugar con esto. No les van a pedir la ecuación, pero la tienen que saber para saber cuál es la correcta. Por ahí les ponen, no sé, si el espesor aumenta, bla, 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 si esta pasa, esto aumenta, y así hasta elegir la correcta. Tienen que entender. Así por ahí es el parcial, la modalidad de parcial. Claro, yo me sacaba la duda por la D porque quizás haya una opción en donde esté la D y uno No, la dice, D no va a bueno, estar, la D no va a estar. La D no está porque es una constante, no importa. Lo que sí me interesa terminar de cerrar, y ya con esto terminamos por hoy, es esto. Esto fíjense que es una división. Ven que velocidad es igual a concentración por A dividido espesor. Todo lo que está arriba se llama numerador en matemática, ¿se acuerdan? Y lo que está abajo es el denominador. ¿Sí? Siempre en fisiología, los parámetros que estén arriba, ¿sí? O sea, que estén en el numerador, se dice que son directamente proporcional. Anótenselo esto que está en el cuadernillo, directamente proporcional. Y todos los parámetros que estén abajo en el denominador son inversamente proporcional. Ser directamente proporcional es eso que estuvimos hablando. Si aumentan los parámetros que están acá arriba, la velocidad aumenta. Y si bajan, bajan. O sea, van en el mismo sentido, por eso es directamente proporcional. Todo lo que esté abajo, que es el caso del espesor, al ser inverso, si el espesor aumenta, la velocidad baja. Esto es inverso. Y esto es directo. Directo. Directamente proporcional, inversa. Esto se ve siempre en fisiología y cuando vemos hemodinamia
lo vamos a volver a recordar, el tema de directamente proporcional, inversamente proporcional. Bueno, profe, yo quería tomarme el tiempo de agradecerle porque es muy diferente una explicación así a lo que pasó el año pasado, ¿no? Que Sí, veíamos un no, sí, videíto y que sin Dios nos problema. ayude. Entonces, Sí, sí, sí. eh, No, no hay, gracias por sacarnos las dudas. no hay problema, no hay problema. La idea es esa. Por ahí no lo Eso nos hicimos está pasando en anatomía, creo que va. No Sí, anatomía. tuvimos clase Sí, de leí. anatomía anatomía estamos re todavía. perdidos. Sí. Sí, subieron 2 videos y Lo que arréglense. pasa es que anatomía es como un poco más de la vieja escuela, un video de 35.000 minutos explicado de una manera no muy didáctica y listo, que Claro, Dios sí, te ayude. leído. Sí, Eh, entonces es muy sí, difícil. sí, sí. Pero bueno, lo que, lo, eh, lo que pasa es que por ahí el año pasado no lo hicimos porque, nada, por ahí no se pueden conectar todos los compañeros, pero al mismo tiempo perdimos un montón de gente en el camino. Al ser Mm. así, bueno, yo me acuerdo del año pasado teníamos 105, se conectaban. Pero bueno, quería ver una cosa, fíjense, eh, si quieren ya los libero, si pueden completen el cuadernillo, que es más o menos lo que estuvimos viendo. Yo lo leo por arriba rápido. El primero es como un cuadro tienen que hacer. Es clasificar eh, el transporte primario activo, secundario, activo, pasivo, y después ponen el primario, el secundario, el simple y el facilitado. ¿Sí? Eh, Eso es sencillito. Yo igual les subo el PowerPoint para que lo hagan. Acá en el cuadernillo hay opciones, recién leí, de lo que acabas de explicar, así como dijiste que iba a ver en el parcial. Ah, ¿hay así Ahí dice, también? Ah, elija la bueno, opción correcta en elija la la opción siguiente frase. correcta. Perfecto. Claro, ahí Bueno, podemos por ahí. si quieren, me quedan 10 minutos. ¿Qué prefieren? ¿Cortamos acá o lo terminamos de hacer? Como quieran ustedes. ¿Quieren que veamos el Yo no tengo cuadernillo? problema, Lo que ustedes quieran. como El quieran. cuadernillo. A mí me da. Lo hacemos 2 minutos 10 minutos. y así ya les queda hecho. Dale. Yo ya lo tengo hecho. Perfecto. Entonces, andá siguiéndome y lo vas corrigiendo. El uno es hacer un cuadrito. Lo que tienen que hacer es así. Es lo que les puse. Yo les subo el PowerPoint después para que quieren, si quieren lo completan. Hacemos como un resumen de lo que vimos hoy. Transporte. Puede ser activo o puede ser pasivo. ¿Sí? El activo necesita energía, el pasivo no necesita energía. Acuérdense que el activo necesitas energía porque es en contra del gradiente. El pasivo no necesitas energía porque es a favor. ¿Sí? Después, el pasivo puede ser simple o facilitado. El simple no usa transportadores, ¿sí? Y el facilitado Sí. usa transportadores. Esa es la diferencia. Y después el activo puede ser primario o secundario. El primario, vamos acá despacito para que les quede bien. El primario, acuérdense, usa energía del ATP, ATP, ¿sí? Y si quieren pónganse, hagan como un guioncito y pongan, estas son las bombas. sí. Bomba, sodio, potasio, pongan. Bomba, sodio, potasio. O ATP asa. ¿Me esperan un minutito? Sí, Sí. Ya sí. vengo. Sí, profe. Ahí, ¿me escuchan? Perdón, ahí está. Em, Ahí está. Y el secundario es el siguiente. Em, Usamos la energía del sodio. Usamos la energía del sodio. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que se usa son los cotransportadores o los intercambiadores. ¿Está bien?
Sí. Ese sería el cuadrito. Eso sería el cuadrito 1. El 2. El primario siempre va a ser la misma bomba, ¿no? O Sí, sea, sí, siempre. hay otras bombas en el organismo, Ujú. pero no importan. La que te importa es la sodio-potasio. Sí, sí, sí. Esa es la más importante. En ejemplo tendríamos que poner el tipo de transporte, ¿no? De transportador. O sea, puede ser cotransportador o intercambiable, por ejemplo. ¿Está Claro, bien? ese es En el cuadrito cotransportador. donde dice ejemplo. Sí, cotransportador o intercambiador. Sí. Ah, listo, listo. Después tienen el punto 2. Es lo de transporte, anótense, esto es transporte pasivo, ¿sí? La cinética del transporte pasivo. Este es difusión simple y este es difusión facilitada. Esto es lo que habíamos mencionado acá en la diapositiva. Esto que estaba acá, que ya lo hablamos, ¿sí? Acuérdense que la velocidad de difusión, en el transporte simple, a medida que la diferencia de concentración aumenta, la velocidad de difusión aumenta. Estas son las moléculas, el oxígeno, el dióxido de carbono. En la facilitada, como usa transportadores, hay un punto en el cual se produce la saturación y la meseta se plancha, ¿sí? Acá es como que la velocidad se planchó porque se saturaron los transportadores, ¿sí? Anótense, acá donde dice el eje X, pongan gradiente de concentración, porque no lo van a entender después cuando estudien. Pongan gradiente de concentración. Y acá donde dice JX, pónganse velocidad de difusión. ¿Sí? Y si quieren también, en La el que es... horizontal sería el gradiente de concentración y la vertical Y sería la velocidad, ¿no? Perfecto. Y acá... velocidad de concentración. Ay, me perdí. No, va de nuevo, tranquila. Esto es velocidad de difusión. En el eje Y, Ok, velocidad de difusión. Y en el eje X, gradiente de concentración. sí. Porque no tengo la página 13. Tranqui, no te O hagas sea, lo problema. imprimí y se ve que me olvidé de imprimir esta página. Y fíjense Igual acá. después la busco. Sí. Acá en el B, en el cuadro B, que este es el de difusión facilitada, ven que está mediada por un transportador, cuando la meseta se plancha, pónganse un puntito, yo no, porque no puedo marcar ahora. Ah, sí. Pónganse un puntito así, ¿sí? Y que esta significa que se saturaron los transportadores. Ahí se saturaron los transportadores. Y acuérdense el ejemplo de los Los molinetes. molinetes, sí. Ahí ponga que se saturaron los transportadores. Y la velocidad, y anótense también acá, la velocidad acá se plancha. Disminuye. No Ah, disminuye. Fíjate que si como que disminuyera, deja de funcionar en cierto modo. funciona, pero se plancha. No va más rápido, sino que Va más va, lento, Ah, sí, a la más misma. lento que difusión simple. Sí, más Se lento, se vuelven plancha. lentos. Claro. O constante. No aumenta más. No mm, aumenta más. Plum, se claro. planchó. Entonces, bueno, sí, entiendo. Voy a aclararlo porque después. Sí, aclárenlo por eso. Y acuérdense que es porque se saturaron los molinetes. Vos tenés los molinetes a Ujú. pleno. Bueno, ¿qué es lo que se muestra en cada uno? Esto ya lo estuvimos hablando. ¿A qué se debe la diferencia? El comportamiento de esto es porque uno usa transportador y porque el otro no usa transportador. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Quedó claro? Por eso son diferentes. Por la presencia de transportador. La saturación, ¿qué significa que la difusión facilitada tenga saturación? Es eso que estuvimos hablando. Que el molinete esté... O sea, que todos los transportadores estén ocupados. Entonces eso hace que la velocidad se planche. Están como un poco mal redactadas o no las consignas, puede ser. Sí. Como que onda. Sí, Sí, están medio mal porque sí, te ya es confunden. viejo No sé, y... si no estamos con usted, yo directamente ni sé qué es lo que tengo que responder. Sí, hay algunas cosas que están medio mal redactadas. Esta, la D que está acá, no se preocupen porque esta después la vamos a ver en riñón. Yo no quiero seguir... ¿Cuál es? Es el ejemplo de saturación. Esa la de. Sí, Ok. está el ejemplo fisiológico
de glucosa en orina. Lo que pasa es que Eso yo es no, lo que explicaste hoy. claro, yo no les quiero seguir llenándole de conceptos porque si no lo voy a matar. Pero tiene que ver con esto, con la saturación. Después tienen, describa la ley de Fick aplicada a la difusión simple. Ven que les pone qué variables dependen de la sustancia y cuáles de la membrana. Esta es una boludez, pero lo que tienen que saber en realidad es esto. Pongan así. Ley de Fick. ¿Cuáles son los parámetros que dependen? Ya hablamos, era gradiente de concentración, Gradiente de Por concentración, área dividido por área espesor. área y espesor. dividido lo que sería el espesor. Perfecto. ¿Cuáles dependen de la membrana? ¿Cuáles son características de la membrana? El espesor, Y el, gradiente de Y concentración. el área. El espesor y el Exactamente. área. Espesor y área. Ahí está. Espesor y área claro. son de la membrana plasmática Sí. y el gradiente de concentración es de la sustancia. Igual esto es una boludez, pero bueno, sépanlo, completamos el cuadernillo. Te estaba contando un poquito de algo. La relación matemática es esto que hablamos al principio. Acuérdense, todo lo que está arriba en el numerador, que es concentración y área, esto es Directamente directamente proporcional. proporcional, perfecto. Y lo que está Y el abajo, espesor inversamente proporcional. Inversamente. espectacular. Y esto ven que va más o menos lo mismo. Escriba con sus palabras qué ocurre con la velocidad si el grosor de la membrana aumenta. Era lo que había La velocidad explicado. disminuye porque Exactamente. es inversamente proporcional. La La vez velocidad. en el parcial me acuerdo que sí preguntaron. Esa, sí. Esto se lo van a preguntar sí o sí, por eso que les quede bien claro. ¿Cómo era? La 5 es, ¿qué están viendo, chicos? Sí, la 5. La 5. Perfecto, eso que es inversamente proporcional y la velocidad baja. ¿Ven? Ujú. Fíjense la 6. Esta es una opción, esta es un típico ejemplo de parcial, de así este formato. Elige opción correcta. Opción correcta. La velocidad de difusión de una sustancia. Ah, no, bueno, así no son en el parcial, pero más o menos, porque ahora tienen que elegir entre una y otra, ¿ven? Es así, vamos a la A. La velocidad de difusión de una sustancia a través de la membrana es directa o inversamente proporcional a la diferencia de concentración. Directamente. Perfecto. Entonces lo que tienen que agarrar es velocidad de difusión, es la palabra clave, y diferencia de concentración. Entonces es directamente. Directamente. B. Si el grosor de la membrana, o sea, grosor es la palabra clave, Sí. entonces la velocidad de difusión de la sustancia Disminuye. perfecto, porque son inversamente proporcionales. Punto C. La velocidad de difusión, otra vez, es directa o inversamente proporcional al área de la membrana. Directamente. Directamente proporcional. Perfecto. Ay, no me quedó claro eso a mí. ¿Lo del área de la membrana? Lo de directamente o inversamente. Ahí lo explicamos de nuevo. Ah, bueno, mira, punto 7. Porque me di cuenta ahora ¿A qué con se estas refiere preguntas. inversa y directamente proporcional? Esto es, Ujú. hace referencia a esto. Ah, Es esto que está acá. Esto viene de matemática. con Vos tenés la ecuación que se llama, que dice que la velocidad de difusión es igual al gradiente de concentración por sí, el área por área. dividido espesor. ¿Te quedó claro eso de que si aumenta el gradiente de Sí, eso concentración? sí. Bueno, eso se llama directamente proporcional. ¿Ves? Esto está acá. Es Ah, sí, acá lo tengo anotado. Sí, todo lo sí, que está en sí. el numerador, todo lo que está arriba en el Sí. numerador es Es En el directamente directamente. denominador proporcional era inversamente y en el proporcional. denominador es inversamente Ok, proporcional. sí, Si sí. vos haces la cuenta, vas a ver que te da. Eso Sí, es. está bien, me había perdido. Gracias. Profe, le hago una pregunta. Yo no veo nada de lo que está escribiendo, pero bueno, tengo que, creo que, imprimir, ¿no? Para poder hacer ese material que está mandando. Imprimir el cuadernillo, decís vos, Cuaderno. Patricia. Sí. Sí, lo Pero, podés imprimir. ¿Estás en el teléfono vos? sí, sí. O sea que no, la compu está rota, así que. No, podés hacerlo como vos quieras, lo que te sea mejor a vos. Lo podés imprimir o lo podés ver en el teléfono.
No sé cuánto te saldrá imprimir todo el cuadernillo. O aunque sea la mitad puede imprimir. No sé cuánta plata saldrá. Ah, No bueno, sé pero cuánto. para resolver ese material que estás haciendo ahora, ¿cuántas hojas son? A ver. Son 92. Y ahí también tenemos que, o sea, está para llenar la pregunta. Alrededor de 300 pesos el cuadernillo, profe. 300 pesos el cuadernillo. Sí, yo averigué el otro día porque lo quise hacer, o sea, lo abrí en Word, pero no me deja, o sea, no está modo para poder, o sea, uno Claro. completarlo, ni tampoco se puede por el aula, o sea que sí o sí hay que pasarlo a papel o imprimirlo. Yo lo imprimí, pero porque, bueno, yo tengo impresora, pero el anillado me salió acá, yo soy Ensenada, 80 pesos. Y De es más barato sí. la impresión, eso según por ahí la zona en que estés. Por ahí lo que Buenísimo. podés hacer es, en vez de imprimir las 90 páginas, podés imprimir la mitad, todo lo que sea primer parcial. Ah, Capaz son buenísimo. 40 Claro, páginas, yo no voy sé cuánto es. imprimiendo en Ahí otras están las materias, por ejemplo, voy imprimiendo por unidad. chicas, disculpe, ahí están las preguntas. ¿Sí? Claro, ahí, Lo que sí. estamos haciendo ahora resolviendo. Sí. Claro, ese es el cuadernillo. Buenísimo. Ahí Cualquier está. cosa preguntás en el grupo y te vamos ayudando Pero, para completarlo. Patrick, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, de 11 y 12.